Pues no está muy claro si ha sido un éxito o un fracaso. Lo que sí está claro es que ayer asistimos a un hito histórico. El cohete más potente del mundo jamás construido consiguió despegar, atravesar la fase crítica del famoso Max Q, mantenerse 4 minutos en vuelo y explotar. A los 4 minutos se desintegró, sin embargo, el público aplaudió. Por supuesto, no había nadie en su interior, era un vuelo no tripulado. La empresa SpaceX dice que ha sacado una infinidad de datos sobre esos primeros minutos y que el experimento es positivo. Pero es verdad que la misión completa debía dar una vuelta a la Tierra, durar más de 1 hora, y eso no ha sucedido. Dentro de 2 años, este mismo cohete será el encargado de llevar una misión tripulada a la Luna. Y para eso faltan solo 2 años. ¿Qué tal? Buenos días. El organismo que vigila el cambio climático en Europa confirma que nuestro continente vivió el año pasado el segundo más cálido de la historia y el verano más caluroso desde que se tienen registros. Y encima estamos padeciendo una sequía generalizada en el conjunto del continente que se ceba especialmente con nuestro país, porque la sequía de este año se une a la falta de precipitaciones desde el otoño anterior. Así que, nunca peor dicho, llueve sobre mojado. La mesa de la sequía constataba la difícil situación en el país, con una cuarta parte del territorio en emergencia o alerta por escasez de agua. Y las previsiones no son buenas para lo que queda de primavera. Además, lo que caiga no va a servir para paliar la escasez. Los agricultores de algunas zonas dan por perdida la cosecha de secano, sobre todo el cereal. Hay cultivos como el aceite de oliva que empiezan a perder cuotas de mercado internacionales por la escasez de producción. No es el primer año que hay sequía en nuestro país, pero la amenaza del cambio climático podría prolongar esta situación y convertirla en algo frecuente. Esto sería un desastre para nuestra economía. Hoy hay una noticia esperanzadora en Sudán, el alto el fuego que al menos una de las partes se ha comprometido a mantener, coincidiendo con el fin del Ramadán, para abrir corredores humanitarios para los ciudadanos que están atrapados en medio de los combates. Pero por el momento la otra parte no ha aceptado estas condiciones, por lo que la tregua podría haber acabado antes de empezar. Veremos si se respeta este alto el fuego. Y el domingo se celebra el Día del Libro. Aparte de las recomendaciones habituales, nos vamos a centrar en la persecución que continúa contra muchas publicaciones. Es curioso que probablemente los que menos leen tengan tanto miedo a los que lean los demás. Es el estado de Texas, una avalancha de iniciativas ultraconservadoras lideradas por asociaciones de padres de alumnos, en su mayoría, intenta retirar miles de libros de las aulas y las bibliotecas públicas. Títulos ya clásicos como Matar a un ruiseñor, De ratones y hombres y la saga de Harry Potter están entre los libros señalados. También vamos a hablar de esto. Y una noticia de última hora. Ha dimitido el viceprimer ministro británico, Dominic Raab, acusado de acoso laboral a funcionarios de la administración durante su etapa en el Ministerio de Exteriores. Estamos viendo imágenes en directo ahora mismo de Downing Street en Londres. Raab ha escrito una carta de renuncia al primer ministro Rishi Sunak. Él mismo había solicitado una investigación interna que ha concluido que existió efectivamente el acoso laboral, con lo cual nos encontramos ante una nueva crisis de gobierno, como quizá no tan grave como las del año pasado, porque no afecta todavía al primer ministro, pero bueno, ya empieza a haber movimientos políticos importantes en este mandato. Otra consecuencia contraria a la que buscaba Putin con su invasión a Ucrania. Si su miedo era ver a Ucrania en la OTAN, la guerra ha precipitado la decisión. Lo confirmaba ayer el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family, and all NATO allies have agreed that Ukraine. Ahí ven a Stoltenberg reafirmando que Ucrania acabará uniéndose a la Alianza Atlántica, pero antes dice la prioridad es ganar la guerra. El secretario general trasladaba al presidente Zelensky el apoyo incondicional de la OTAN, el tiempo que haga falta, ha dicho. Stoltenberg realizaba también una ofrenda floral en Bucha, donde las tropas de Putin cometieron una de las mayores masacres desde el inicio de la invasión.
Ya se imaginarán que las palabras de Stoltenberg no han sentado nada bien en Rusia, que busca establecer alianzas y, a ser posible, lo más cerca de Estados Unidos. Ese es el objetivo del ministro de Relaciones Exteriores ruso en su gira por América Latina. Después de Venezuela, le ha tocado el turno a Cuba, donde Sergei Lavrov mantenía un encuentro con el presidente Miguel Díaz-Canel. Eso sí, Lavrov tuvo que tragarse este especial recibimiento por parte de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El edificio se mantuvo iluminado con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana durante la estancia del ministro ruso en la isla. Bueno, todo esto mientras Bakhmut vive horas críticas. Rusia afirma haber atacado la unidad de mando central del ejército ucraniano en esta estratégica ciudad. Las fuerzas de Kiev que defienden este enclave se enfrentan a una presión cada vez más fuerte después de que las tropas de Putin hayan intensificado sus ataques en los últimos días. Eso sí, soportando muchísimas muertes de soldados rusos, por lo que intenta reclutar más soldados para su guerra en Ucrania. Por ello, Moscú lanza una nueva campaña de reclutamiento militar que apela a la hombría de la juventud rusa. El polémico vídeo anima a los hombres a abandonar sus monótonos trabajos, según la campaña, para servir en el campo de batalla. Eso sí, de las enormes bajas del ejército ruso en el frente, ni una palabra. Bueno, ahí está esa agresiva campaña de reclutamiento. Claro, muchos de estos ciudadanos a punto de ser reclutados huyen del país por muchas campañas que le pongan. Los que eligen Estados Unidos como destino tienen más posibilidades de entrar allí que los que provienen de otros países. Esto por lo menos lo denuncian los propios migrantes en la frontera mexicana. La mayoría de las personas que han entrado a Estados Unidos para pedir asilo mediante la aplicación CBP One por Baja California son rusos. Los rusos fueron los primeros que acapararon las primeras citas, las de enero. Al 5 de abril por Tijuana y Mexicali entraron poco más de 16,000 personas usando esta plataforma. De esas, casi 40% fueron ciudadanos de Rusia, según cifras del Instituto Nacional de Migración de México. Tienen modelos de teléfono mucho más avanzado. Y están más informados y más familiarizados con la tecnología. Los rusos tienen tiempo llegando sigilosamente al noroeste del país, buscando asilarse en Estados Unidos. Argumentando ser víctimas de persecución política, etcétera, etcétera, o por razones humanitarias derivadas de la guerra. Ante el cierre de la frontera estadounidense por el Título 42, muchos intentaban colarse en auto por el puerto fronterizo de San Isidro como turistas. Atrem es un moscovita que llegó a Tijuana a finales del año pasado con su familia. Dijo que varias personas y organizaciones les pedían miles de dólares por ayudarlos a entrar para pedir refugio. Migrantes de otros países no parecen tener la misma suerte. La aplicación se ha trabado bastante porque nadie ha salido. También hay quejas de familias que usaron la aplicación, pero no todos los miembros consiguieron una cita, por lo que terminan separados por la frontera. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En nuestro país el principal problema del que se está hablando ahora es la sequía. La reunión de la Mesa de la Sequía esta semana ha buscado soluciones a esta grave falta de agua en toda España que afecta a más del 60% de la agricultura. También los ganaderos están padeciendo los efectos de la situación. Sin lluvia no hay pastos ni alimento para sus animales, se quedan sin forraje. El campo está sediento y sus trabajadores desesperados ante pérdidas que consideran ya irreversibles. La consecuencia de esta decisión va a ser el aumento, más aún, de los precios de la cesta de la compra. La sequía encarece los cultivos porque las alternativas son más caras. El Gobierno afirma que tiene un plan de regadío sostenible hasta 2027. Veremos si lo ha puesto precisamente sobre esa mesa de la sequía, ese plan. Hablamos con Andrés García, responsable estatal de frutas y hortalizas de COAC. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ustedes han constatado en esa reunión la difícil situación a la que se enfrentan, pero ¿se han tomado algunas medidas ya efectivas para paliar esta situación? No, bueno, la reunión simplemente se refirió a hacer una evaluación de cuál es la situación. En esta reunión estábamos las organizaciones agrarias, también estaban las comunidades autónomas y, bueno, fue una análisis, una radiografía de cómo está la situación en estos momentos. Nos parece acertado, ¿no? No queremos que de primera ya se pongan en marcha las primeras medidas, pero tampoco podemos esperar mucho más. Es verdad que hay que seguir haciendo una radiografía de cuál es la situación, pero ya a esta altura sabemos, y además las propias comunidades autónomas así lo plantearon, que hay cosechas y hay determinados sectores que sus pérdidas ya son muy graves y cosechas que ya se han perdido, ¿no? Por lo tanto, las medidas son urgentes y el compromiso es que en los próximos días, refiriéndose a la semana que viene, nos vamos a volver a sentar, ¿no? Usted participó en esa mesa. ¿Qué medidas más a corto plazo plantearían ustedes para paliar esta situación desde los puntos de vista de los agricultores y ganaderos? Bueno, a ver, la lluvia no está en nuestras manos, evidentemente el plan de regadío que dice el Ministerio de Agricultura, al fin y al cabo son obras que no salen de la noche a la mañana. Podemos reconocer que sí que hay algunas obras puestas en marcha, pero eso no va a resolver el problema de sequía que estamos atravesando en esta primavera y que muchos nos tememos que va a continuar durante todo el verano, ¿no? Por lo tanto, hay que articular ayudas, estamos planteando ayudas directas, no para compensar las pérdidas, sino para asegurarnos de que los agricultores vamos a poder hacer frente ya de cara a la próxima campaña. Si no hay un paquete de medidas que queremos que lleguen solamente a aquellos agricultores y ganaderos que lo estén pasando mal, que estén sufriendo la situación de sequía, pero sobre todo planteándolo para tener la capacidad de continuar con la producción ya de cara al año que viene. Luego hay medidas que tienen que ver con la política agraria comunitaria. Estamos en pleno proceso de solicitud de ayudas de la PAC y esta PAC plantea algunas cuestiones que son incompatibles con la sequía, pero que son de obligado cumplimiento y si no, al ganadero o al agricultor se les penalizaría, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar medidas en relación a la PAC, comunicarlo a Bruselas. Ya ahí sí tenemos una fecha para la reunión con el Fondo de Garantía Europeo, con el FEGA, para el próximo jueves por la tarde, ¿no? Por lo tanto, esa primera reunión ya sí la vamos a tener. Hay que flexibilizar mucho medidas que con la PAC nos llevan a una situación límite, como por ejemplo los barbechos. A los ganaderos hay que echarles una mano. Tenemos ganaderías que tienen dificultad incluso para darles de beber a los animales y ahí sí estamos pidiendo medidas de urgencia, medidas de extrema urgencia en colaboración con las comunidades autónomas y con las diputaciones para salvar determinadas situaciones. Desde luego lo que no queremos es una confrontación política entre comunidades autónomas y ministerio o gobierno con el tema de la sequía. Aquí se necesita un pacto de Estado para salvar una situación que todavía no se sabrá hasta dentro de varias semanas cuál va a ser su alcance, ¿no? Andrés, entiendo ustedes que lo que ustedes quieren es dedicar más terreno al cultivo, por lo que me está diciendo del barbecho frente a Europa. Es decir, que esos terrenos en barbecho que no se pueden explotar en determinados periodos, que sí puedan hacerse ahora. No puede haber una foto fija. España es muy diversa, fijaros, sobre todo vosotros, ¿no? Incluida. Y por lo tanto tiene que haber esa capacidad de diversidad para aplicarlo en función al territorio y también en función a los cultivos. Ni todos los cultivos son iguales, ni todos los territorios son iguales. Tenemos agricultores que hicieron su siembra y esa siembra no ha nacido, ¿no? Y tienen el barbecho declarado en otras parcelas. Lo que estamos planteando es poder aprovechar esas parcelas que no han nacido, esas siembras, para poder resembrar de cara a la campaña que viene. Lo que nos vamos a resembrar es ahora a sabiendas de que no hay lluvias, ¿no? Bueno, como digo, son una serie de medidas para que pueda encajar mejor. Luego, por ejemplo, tenemos bastantes hectáreas, miles de hectáreas de cereal que el cultivo no se ha desarrollado. Ha nacido, pero no se ha desarrollado, por lo tanto, no se va a cosechar. Lo lógico sería que ya puedan entrar los animales
a pastar esos cereales que no se van a cosechar porque el cultivo no se ha desarrollado y prácticamente lo que hay es un rastrojo, ¿no? Bueno, eso tiene que autorizarlo el FEGA para no penalizar a ese agricultor y aprovechar ese rastrojo para estos ganaderos, que en muchos casos están casi en las mismas zonas, ¿no? En definitiva, son un paquete de medidas como todo lo que tenga que ver con los ecoesquemas o todo lo que tiene que ver con el verdeo de la PAC. Y luego hay un tema que para nosotros es determinante y es el cuaderno de explotación digital. Hay una serie de exigencias que se nos quiere poner en marcha a partir del 1 de septiembre y lo que estamos planteando es que este año hay que pararla. No puede ser que estemos hablando de recorte de uso de fitosanitarios, de recorte de uso de fertilizantes en un año en el que ya la sequía nos va a recortar las producciones, ¿no? Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y si esas decisiones se pueden ir adaptando a estas situaciones y hay suficiente flexibilidad para ello, que es lo que ustedes están reclamando. Andrés, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Bueno, el problema de la sequía no es nuevo en Europa. El verano pasado ha sido el más caluroso desde que se tienen registros. 2022, en su conjunto, el segundo año más seco. El calentamiento global está afectando a todo el mundo, también incluso a los climas más fríos. El año pasado Europa vivió el verano más caluroso, pero 2022 también fue sinónimo del segundo año más seco desde que se tienen registros. Las señales, las olas de calor que se prolongan y una sequía generalizada. En este sentido, España nota un mayor incremento de la temperatura y ojo porque esta variación se repite en países acostumbrados a un clima más frío como Finlandia. Es el mapa que ahora dibuja Copernicus y que advierte: tuvimos las emisiones más altas de CO2 mientras los Alpes europeos se derriten a una velocidad récord, explica Samantha Burgess del Servicio de Cambio Climático. Un cambio, eso sí, donde Europa no está sola. Porque Estados Unidos busca ayudar a los países en vías de desarrollo en la lucha contra el cambio climático en forma de fondos. Pero lo cierto es que a pesar de los anuncios, esto es insuficiente para activistas de todo el mundo como estos italianos o estos en Alemania que protestan contra el calentamiento global, aunque eso sí, hay quienes prefieren pasar a la acción. Como Gary, con una casa en Indonesia hecha de restos de plásticos, pero una casa gratis construida con más de 30.000 bolsas que recogió de los ríos contaminados de Bali. Aunque también se apuesta por la creación de bisutería. Son pequeñas soluciones para enfrentar el cambio climático. Bueno, hemos visto manifestaciones por el clima. En Francia también las hay, pero contra la reforma de las pensiones de Macron. Estas imágenes son de la última protesta. Eso que ven es el hall de las oficinas de la Bolsa de París, donde cientos de personas irrumpieron con bengalas y pancartas. Según una encuesta, 7 de cada 10 franceses están en contra de esta reforma de las pensiones. Los sindicatos insisten, preparan una gran manifestación para este 1 de mayo que promete ser calentito. En Alemania, 700 vuelos se han cancelado, hay más de 45.000 pasajeros afectados en el primer día de huelga de los trabajadores de seguridad de aviación. El paro está teniendo incidencia en los aeropuertos de Düsseldorf, Hamburgo y Colonia. Los empleados piden un aumento de salario para los turnos de noche, fin de semana y festivos. De momento no hay acuerdo, así que continuará la huelga. Sudán entra en su 6º día de enfrentamientos sin acuerdo a la vista, pero por lo menos un alto el fuego que han anunciado desde una de las facciones, las Fuerzas de Apoyo Rápido. 72 horas, aunque la otra parte, la del ejército, se niega a respetar. En Jartum, en la capital, las balas siguen cobrándose vidas. La OMS eleva a 300 el número de víctimas. Sudán despierta con tiroteos y bombardeos en el primer día de la fiesta del fin del Ramadán. El fuego cruzado se mantiene pese al anuncio de los paramilitares de establecer una tregua de 72 horas. Según este comunicado, publicado a través de sus redes, la FARC han acordado un alto al fuego con el objetivo de abrir corredores humanitarios. Mano tendida que no recoge su rival, el líder del ejército muestra su rechazo a negociar pese a los llamamientos de la comunidad internacional. Según Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, 20.000 civiles habrían huido de la guerra para refugiarse en Chad.
La Organización Mundial de la Salud eleva a 330 el balance de muertos y a más de 3.000 los heridos en el país africano. Su director de emergencias, Richard Brennan, insta a las partes a abrir un corredor humanitario para los médicos. El aeropuerto continúa inoperativo y varias embajadas, entre ellas la de Estados Unidos, se preparan para una posible evacuación de sus diplomáticos. Bueno, este fin de semana se celebra el Día del Libro y mientras en algunas partes se hacen recomendaciones, en otras se dedican a prohibir publicaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Texas, una avalancha de iniciativas de políticos republicanos, de padres de alumnos ultraconservadores, intenta retirar miles de libros de las aulas y de las bibliotecas públicas. Bibliotecarios, profesores de algunos estados se podrían enfrentar incluso a penas de cárcel por negarse. Son los elegidos para permanecer en las estanterías de las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Estos ejemplares han sobrevivido a la censura de los estados de mayoría republicana. Otros no han tenido la misma suerte. Un alto porcentaje están relacionados con el racismo, la sexualidad y la identidad de género. Según la ley de Florida, estos libros son pornográficos y queremos que se eliminen, dice Terry. Estoy de acuerdo con la recomendación de que el libro debe ser retirado, afirma esta otra vecina del condado de Hillsborough. Según la Asociación Americana de Bibliotecas, Texas, seguido de Pensilvania y Florida, encabeza la lista de demandas para prohibir este tipo de obras, motivo por el que en algunas áreas del país la gente está respondiendo. Let America read. Deja que América lea, ha publicado esta actriz en sus redes. Escritores y guionistas también han alzado sus voces. Los niños necesitan libros como estos en los estantes de sus aulas y bibliotecas, ya sea para brindarles una ventana a otra vida o un espejo a su propio mundo, argumenta Shonda Rhimes, reputada guionista estadounidense. La Biblioteca de Nueva York también ha salido al rescate de los libros prohibidos. Ofrece gratis una selección de títulos retirados para aquellos que no deseen negar la evidencia. La lectura nos hace más libres. Ojo que entre los libros que estos padres ultraconservadores quieren retirar está la saga de Harry Potter. No porque lo consideren pornográfico, sino por sus referencias a la magia, que no les parece adecuada según las creencias de estas personas. Esto le va a doler especialmente a María Jesús Cuesta, escritora, pintora, directora de la Escuela de Creatividad Letrimagia, ¿verdad, María Jesús, que eres gran aficionada a esta saga? Buenos días. Sí. Bueno, es que cualquiera que tenga cierto cariño, cierto respeto por la literatura debería admirar esta saga, te guste o no te guste, pero evidentemente se ha convertido en un referente en la literatura. Claro, una cosa es que los padres elijan lo que leen sus hijos mientras puedan, añadiría yo, y otra cosa es que decidan lo que pueden leer todos los demás. Sí, bueno, yo creo que al final hay gente a lo mejor que tiene mucho tiempo libre, ¿no? Porque los libros, especialmente en colegios, en las aulas, generalmente están ya filtrados por los profesores y por que todo el mundo confía, ¿no? Son profesores que están cualificados, que saben qué tipo de literatura es más recomendable para qué franja de edad, etcétera, etcétera, y en base a eso, pues presentan las lecturas a los chavales, ¿no? Según su rango de edad, lecturas voluntarias, lecturas obligatorias. Entonces, bueno, pues no sé, esta gente tiene mucho tiempo libre, esos libros deben estar filtrados también por los profesores y además cada caso es muy particular, ¿no? Porque cada libro es una historia y cada persona es una historia y cada libro en un momento determinado a una persona determinada le puede venir bien o le puede venir muy mal, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sean generalizaciones y prohibiciones. Pues, María Jesús, podemos sacar una lectura positiva, ya que estamos a punto de este fin de semana del Día del Libro, y es que sí. si hay muchos que tienen tanto miedo a los libros, es que desde luego se sigue leyendo mucho e influye mucho lo que se lee.
Bueno, la lectura es que es uno de los medios más poderosos. La lectura nos abre la puerta a la cultura, es una puerta muy, muy fácil y evidentemente pues muy poderosa. O sea, no cabe duda, la educación es la base del poder de las personas. Entonces, evidentemente. Pero bueno, como decía J.K. Rowling, cuando la amenazaban y decían que iban a quemar sus libros, y decía, pues quemadlos, que ya están vendidos, ¿no? Así el próximo que quiera comprará otro. Es un poco sí, así. Claro, es que también se puede producir el efecto contrario, porque ¿no te parece, María Jesús, que prohibir Matar a un ruiseñor de Harper Lee o de Ratones y hombres de John Steinbeck lo que va a hacer es que muchos queramos ir corriendo a leerlos para ver qué es lo que nos quieren prohibir, qué es lo que no se puede ver? Efectivamente, todo esto tiene siempre un efecto llamada, ¿no? Sobre todo, a ver, depende de los rangos de edad. Es verdad que con los niños tenemos que tener mucho cuidado, la infancia hay que protegerla, eso es evidente, pero es verdad que cuando una obra es maestra, incluso se adapta. Hay adaptaciones de las grandes obras. Voy a nuestro Quijote, ¿vale? Y hay adaptaciones hasta para bebés. Hay un Quijote para bebés, porque es una obra que entendemos que todo el mundo tiene que leer. Entonces, evidentemente, hay obras que no pueden leerlas, o no deberían leerlas chavales de 7, 8 años que están empezando a leer, pero a lo mejor jóvenes o adolescentes que están en enseñanzas secundarias o bachillerato, pues no tiene mucho sentido. Y a lo mejor otros sí, pero repito, cada libro y cada persona y en cada momento, pues deberían tratarse como casos individuales y nuevamente en esos centros hay profesionales que son profesores que están haciendo un filtrado ya, entonces igual es como decir a un farmacéutico que está prohibido recetar un jarabe de adultos a un niño, pues es evidente, ¿no? Jesús, pero este fin de semana es el día del libro. Yo apelo a tu condición de apasionada lectora para pedirte que nos recomiendes alguno de los que más te haya gustado últimamente. No sé cuál te viene a la cabeza. No valen de Harry Potter, ¿eh? No vale de Harry Potter. Pues esto es un aprieto, ¿eh? A ver, voy a ir por rangos de edad, ¿vale? En infantil, juvenil. Por ejemplo, para chiquitines he visto uno nuevo que se llama La bruja divertida, para 0 a 3 años, que me ha parecido muy genial. Siempre temática bruja, como sabes. A partir de 3 años hay uno nuevo que se llama Un huevo de lobo, que me ha parecido muy muy tierno, de un lobo que tiene un huevito y luego le quiere educar. Y para jóvenes, puesto que no me dejas decir Harry Potter, pues hay una trilogía que se llama Una herencia en juego, que ya están los 3 en castellano traducidos y que es un libro de estos que no se pueden dejar. Así que ahí lo dejo. Bueno, es que hablando contigo, la recomendación de Harry Potter ya viene incluida, ¿eh? Ya la sabemos, o sea que era por otro lado. María Jesús, feliz día del libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que leáis mucho. Felices lecturas, gracias. Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos para analizar lo que ha pasado con el mayor cohete lanzado al espacio en la historia de la humanidad. 4 minutos duró este vuelo antes de que el cohete de la empresa de Elon Musk se desintegrase. Claro, fue un éxito el despegue para la empresa y el que estuviese allí 4 minutos, pero es que tenía que estar 1 hora y media. ¿Éxito o fracaso? Enseguida lo analizamos. Son las 11:33 de la mañana, seguimos en Atlántico Noticias con un lanzamiento que no tenemos muy claro si ha sido un éxito o un fracaso, porque Starship, la nave espacial más grande y potente de la historia, la que va a llevar al próximo grupo de astronautas a la Luna en 2025, pudo despegar, pero solo duró 4 minutos antes de desintegrarse. El cohete, creado por la empresa SpaceX, que colabora con la NASA, dice que ya trabaja para conocer las causas del accidente. Se tendrá que dar prisa antes de 2 años. Pero miren que este cohete espacial... Vamos a ver cómo fue ese despegue. Nominal, we're throttled down and throttled back up. Going through the period of next with shutdown, we will get separation of Starship and Supernova and ignition of the Starship engines.
6.5 minutes. Onboard view from Starship. And there's views of the Raptor engines on the second stage. Here at Starbase, which we refer to as Star Command, focusing on the Cape. Bueno, ya ven que les digo, igual que aplaudieron, igual a pesar de que el cohete se desintegró. Ojo, el Starship es el cohete más grande y más potente, también el más pesado de los que se han construido hasta ahora. Miren, esta es la comparativa con otras naves espaciales históricas, por ejemplo, el Saturn V, que fue construido y desarrollado por la NASA en los años 60 para mandar a las naves Apolo a la Luna. Hasta ayer era el más alto, ya ven, por encima de los 100 metros, pero es que el el Starship llega a los 120 metros. Para que se hagan una idea, es la altura, por ejemplo, los que vivan en Santa Cruz de Tenerife, de una de las torres, de una de los rascacielos de la ciudad. Otras naves espaciales, como la lanzadera espacial, pues no llegaba a los 60 metros de altura, por ejemplo. Celia Mendoza, nuestra compañera en Estados Unidos, nos cuenta cómo fue el antes y el después del lanzamiento. A pesar de la gran expectativa que se había formado en torno al lanzamiento de Starship, la aeronave de SpaceX, la compañía de Elon Musk, después de alrededor de 6 minutos que este cohete despegara desde el sur de Texas, donde miles de personas se habían congregado durante esta jornada e inclusive el lunes, cuando eventualmente debido a un problema técnico no se hizo el lanzamiento, se vio cómo salió desde este punto de lanzamiento, el ruido invadió la zona y eventualmente la aeronave explotó, un cohete que buscaba salir al espacio como parte de este proyecto que ha venido liderando esta compañía. Según Elon Musk, esto es algo positivo ya que les permite empezar a ver cuáles han sido los errores y trabajar en los mismos. De acuerdo a la información oficial, nadie habría resultado herido ni tampoco había tripulación en esta prueba de lanzamiento. Mientras tanto, se espera que las autoridades estadounidenses encargadas de los vuelos en los Estados Unidos podrían determinar si SpaceX podría hacer un nuevo lanzamiento. Informó Celia Mendoza de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, y cambiamos ahora de asunto. Vamos a hablar de empresarios que acuden a China, concretamente a una de las mayores ferias de innovación tecnológica, la Feria de Cantón. Hasta allí se han desplazado empresarios de todo el mundo, muchos canarios atraídos por la tecnología que desarrolla el gigante asiático. La Feria de Cantón cuenta con la participación de alrededor de 35.000 expositores y compradores de más de 220 países y regiones diferentes. Entre ellos ha acudido un gran número de las empresas españolas que buscan nuevos socios y oportunidades para expandir su negocio a través del mercado chino. Vengo de España, concretamente de las Islas Canarias. Soy de España, de Tenerife, de las Islas Canarias. Tenemos una empresa de perfumería y cosmética. Vengo sobre todo para ver productos innovadores, para poder implantar en la empresa, en los puntos de venta, sobre todo la parte tecnológica. Soy ingeniero civil, lo que más hacemos pues son proyectos de construcción, obras, reformas. La principal es abrir la mente un poco en cuanto a nuevos productos, sabiendo que en Asia pues siempre son pioneros en innovar tanto en productos como en materiales. Hay muchísimas posibilidades de importar productos nuevos o por lo menos llevarnos ideas para implementar en nuestros trabajos en España. El año 2023 marca el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España, así como el 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Confiamos en que China y España sigan construyendo una plataforma más amplia para los intercambios económicos y comerciales entre los dos países a través de diferentes políticas y acuerdos, y que la cooperación bilateral brinde beneficios tangibles a sus pueblos. Desde Guangzhou, provincia de Guangdong, soy Xueyin, CGTN en español, para Televisión Canaria. Bueno, y por increíble que suene esta historia, se ha encontrado un hombre de 42 años vestido con uniforme de niña que se escondía en los baños de un colegio de Perú. No se sabe muy bien para qué, pero su captura, ya ven, se produjo tras la alerta de la subdirectora que pensó que se trataba de una estudiante y le solicitó que saliera del baño. Fue puesto a disposición de la policía
con el enfado de ese grupo de padres. Hasta el momento está detenido, se investigará si hubo vulneración o agresión de algún tipo a los menores. Hola, ¿cómo te llamas? Un nuevo directivo se está introduciendo en las oficinas que quieren probar cosas nuevas. Es el llamado jefe de la felicidad. Como lo oyen, suena bien, ¿verdad? Es la persona responsable de atraer y retener el talento mediante estrategias de felicidad. La alta rotación de empleados, la baja productividad o un equipo de trabajo descontento son problemas que se trasladan al producto o servicio final, en consecuencia a la rentabilidad de las empresas. Por eso es tan importante esta figura del jefe de la felicidad para mantener a los trabajadores motivados. Bueno, pues hablamos con Sergio Cancelo, Happiness Manager, cofundador de Happy Force, que fue uno de los primeros responsables de la felicidad en España. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. A ver, no te hemos escuchado, no sé si tenemos la conexión. Sí. Ahora, ahora perfectamente. Oye, el suyo es un cargo que suena estupendamente, ¿eh? Lo de Happy Manager. Sí, ¿verdad? Pero fíjate, Roberto, le voy a dar la vuelta. También mucha responsabilidad a ser feliz o que las personas sean felices en tu organización. Una responsabilidad importante. No, desde luego, porque, oiga, hasta el Happy Manager tendrá sus lunes también, ¿no? Sí. Todo el mundo puede tener su lunes y su mal día. O sea, no creo que el objetivo es que todos los días estés bien y feliz, sino que el día que estés mal también es importante conocerlo para poder ayudarte. De hecho, ese es uno de los grandes objetivos. A ver, cuéntenos cuál es su labor, cómo lo desarrollan. ¿Son como una especie de dinamizadores de actitudes dentro de la empresa y cómo lo hacen? Bueno, yo más que dinamizadores creo que lo que somos es las personas responsables de que tu gente que está en la organización pues esté bien emocionalmente, físicamente, como tú decías, como decíais, ¿no? Comprometidos, fidelizar, pero yo me lo llevaría más allá de si somos dinamizadores de fiestas o... Eso es algo más. Yo creo que delante de todo esto está la importancia de las personas, ¿no? Trabajar para ellas. Y evidentemente no vamos a esconder que todo esto también lo hacemos pues porque las organizaciones y las empresas tienen que ser rentables y las personas pues productivas. Pero yo creo que al final si quieres conseguir esta rentabilidad tienes que hacerlo desde la perspectiva de las personas y que para ello estén bien y sean felices en las organizaciones. Según su experiencia, Sergio, ¿qué hace más y menos felices a las personas en su entorno laboral? Bueno, pues mira, desde Happy Force y junto con la Fundación Mundial de la Felicidad lanzamos un informe mundial de la felicidad. Y podríamos decir que a las personas de una generación más joven, no diré mi edad, les hace más feliz o lo que más le impacta en la felicidad es el desarrollo, el poder crecer dentro de la organización. Sin embargo, yo creo que cuando más te vas acercando al fin de tu vida laboral, lo que más te hace feliz es el propósito, el por qué vas a una organización, qué es lo que te mueve cada día, ¿no? Y tiene cierto sentido. Sin embargo, ¿qué te hace menos feliz o qué impacta más bien qué puede deteriorar esa felicidad? Hay un nexo común que es el liderazgo, tu manager. Y esto sí que impacta negativamente en las personas. O sea, un mal liderazgo, quiere decir. Un mal liderazgo hace que puedas llegar a tener malos días y a ser infeliz en la organización. De hecho, te puede empujar a salir de la organización. Claro, y esto ustedes lo testean cuando una empresa les contrata o quieren incorporarles a su estructura. Testean si existe algún tipo de problemas de este tipo, qué potenciar o qué retirar o qué quitar, a lo mejor. Claro, aquí Roberto piensa que cuando una organización implementa Happy Force, que es una herramienta para medir felicidad, ya viene con un cambio de mentalidad, de mindset, que es el de cuidar y saber cómo están las organizaciones o cómo están las personas en su organización. Es algo importante porque estamos pasando a tener datos de las personas sobre su felicidad y a partir de ahí nosotros también le acompañamos en qué acciones realizar para mejorar esa felicidad, que puede ser el bienestar, la relación con sus managers, la alineación con el propósito, pero todo esto se lleva a cabo en el día a día y de manera continua, no haciendo algo esporádico una vez al año.
Bueno, pues aquí está esta iniciativa que nos ha llamado mucho la atención. Hoy lo tenía fácil, Sergio, porque es viernes. El lunes, si hablamos, a lo mejor la cosa va peor, ¿no? Bueno, pero mira, podríamos decir que es una buena manera de empezar la semana. Entonces, vamos a mirarlo todo de manera positiva y feliz, e independientemente del día. Hay que estar a tope y mirarlo de forma positiva. Claro que sí. Gracias, Sergio, por atendernos. Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, vamos a ver cómo llevan el día nuestros compañeros Wendy y Pedro, que bueno, siendo viernes a ustedes no les hace falta ninguna Happy Force ni nada, ya el día lo lleva consigo, ¿eh? No, hoy nos hemos levantado con otro ánimo, vamos, sin lugar a dudas. Bueno, hoy aquí en Ponte al Día, en este viernes tan deseado por todos, a partir de las 12, vamos a hacernos eco de un peligroso vertido de amianto en el barrio del Coromoto, en San Cristóbal de la Laguna. En concreto está localizado en un campo de fútbol, o muy cerca de un campo de fútbol por el que transita muchísima gente, especialmente niños. Vamos a escuchar a esos vecinos que hacen esta denuncia. También vamos a tener espacio para hablar de vulcanología, teniendo en cuenta que vivimos en un territorio volcánico. Vamos a hablar de esa sismicidad que se registra entre Gran Canaria y Tenerife y también de esos últimos estudios que nos dan más detalles sobre las entrañas del Teide. Lo haremos con Involcán y además también tenemos otros asuntos, claro que sí. Así es, otros asuntos en los que hablaremos del crudo peligro del anisakis, ese parásito que está presente en el 36% de los pescados que se consumen en nuestro país, que por cierto, España es el segundo país tras Japón que detecta mayor número de infecciones por este parásito. ¿En qué pescados está presente? ¿Cómo detectarlos? ¿Qué peligros entrañan? Bueno, lo vamos a abordar hoy en nuestro plató con un experto y además con pescado en mano, clarito para que ustedes en casa lo tengan pues bastante claro, valga la redundancia. También vamos a hablar de inteligencia artificial, de los riesgos de la subida del nivel del mar en Canarias, bueno, y más asuntos, todo esto en unos minutos ya pues para ponerles al día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Y nosotros vamos a hablar de cómo se va desarrollando investigación precisamente para resistir al cambio climático. Por ejemplo, con uno de los cultivos más demandados, más consumidos en todo el mundo, el arroz. Ya existe uno a prueba de inundaciones, de sequías, prácticamente de cualquier catástrofe. En Filipinas, gran productor de este grano, se están realizando modificaciones genéticas para que estos cultivos crezcan. En Filipinas se puede plantar arroz en zona de costa porque hay una variedad que ha sido modificada genéticamente para tolerar la sal. Estos otros granos son resistentes a la sequía. Sus genes les permiten sobrevivir mucho más que los cultivos convencionales. Solo necesitan un mínimo de agua. Este agricultor dice que es bueno que incluso si no hay agua se pueda cultivar, incluso con tan solo un mínimo de humedad. Hay otra variedad tolerante a las inundaciones que sobrevive el triple de tiempo sumergido en agua. Esta especie es idónea para plantar en países con riesgo de tifones e inundaciones. Desde el Instituto del Arroz en Indonesia esperan que estas modificaciones genéticas reduzcan el riesgo en el cultivo del arroz y que los agricultores puedan ganar más y tener menos costes de producción. Filipinas suele sufrir un promedio de 20 tormentas tropicales al año, aparte de las sequías. Por este motivo, el pasado año tuvo más de 400.000 euros en pérdidas en cultivos de arroz. Antes les hablábamos de la sequía que estamos sufriendo en España. Esta no es una situación, Emilia, ¿qué tal? Buenos días. Que afecte solo a nuestro país, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Y además en el marco del Día de la Tierra Internacional, que es mañana, ¿verdad? No es una situación que afecte a España, tampoco a Canarias, es global, afecta al mundo entero. Y hoy nos vamos a hacer eco de la sequía que están sufriendo ahora mismo en México. Vas a ver unas imágenes que hablan realmente por sí solas. Es la laguna de Meztitlán, en Hidalgo, y fíjate cómo era está la laguna. Esa laguna, lo que era una laguna de la que se alimentaban 200 pescadores, 200 familias que pescaban en esa zona. Ahora la mayor parte de esos peces están, como acabamos de ver, muertos completamente. Eran carpas, eran truchas. Ahora mismo no queda absolutamente nada. Como digo, 200 familias se alimentaban de esta laguna y es la segunda vez que ocurre en 3 años. Así que están pasando una situación caótica y la verdad que de graves consecuencias. La mayor parte de esta zona está sufriendo también estas sequías importantes. Y todo lo contrario, en Perú,
todo lo contrario lo decimos porque inundaciones que ya llevan un par de meses en esta zona, en Piura, concretamente, este es el norte de Perú, en la sierra, este precisamente es el río Serrán, que al final pues no ha podido con tanta agua y ha acabado desbordándose, llevándose por delante esa carretera, inundando pues las aldeas que están muy cerca de esa zona, incomunicando además pueblos, un río, una zona donde además confluyen 3 ríos, y eso ha hecho que ellos, por el contrario, hayan tenido que abrir las presas para poder echar fuera el excedente de agua. Ahí tienes la cantidad de agua que están ahora mismo dejando salir para aliviar efectivamente la presión. En unos sitios tanto y en otros tampoco. Oye, en Estados Unidos, ¿qué les pasa con los tornados? Es increíble la cantidad que se están produciendo últimamente. La verdad es que no salen de uno para otro. En Estados Unidos, nuevo tornado mortífero, además ha dejado 2 personas fallecidas en el medio oeste, en Oklahoma concretamente. Eso es un time-lapse de cómo se ha formado ese tornado, con tormentas en esta zona que han llegado a descargar precipitaciones en forma de granizo. Las vamos a ver enseguida, pero fíjate, ha levantado techos, ha levantado árboles, ha dejado a 20.000 personas sin electricidad, 2 fallecidos, numerosos heridos, y un tornado que ha soplado con rachas de más de 100 kilómetros por hora. No ha sido tan fuerte como en las semanas anteriores, pero sí es verdad que ha causado estragos y numerosos daños por todo Oklahoma, por todo el estado de Oklahoma. Decíamos granizo del tamaño de pelotas de golf, que eso también, si te caen en la cabeza, pues ahí los tienes. Si te caen en la cabeza pueden ser bastante graves y hacer bastante daño. Ahí los tienes. Fíjate el tamaño de las piedras de granizo que han caído en las últimas horas en esta zona. Emilia, se acerca... Venga, y nos vamos directamente a Colombia, porque allí es donde están pendientes de nuevo del Nevado del Ruiz. El volcán ya entró en erupción, pero ha emitido cenizas y vapor de agua. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que están diciendo es que hay fracturación dentro del volcán y ya se ven incandescencias. ¿Y qué está ocurriendo? Que los vecinos de alrededor de Tolima, de esta zona justo que está marcada en rojo, que es la zona de peligro, 15 kilómetros de perímetro, no quieren irse. No quieren irse porque dicen que no quieren abandonar sus pertenencias y tampoco sus animales. Claro, hay pérdidas para el negocio, están pasando por una crisis porque no pueden alimentarse, no van visitantes, pero peligra su integridad, porque el volcán en cualquier momento sigue en alerta naranja y puede ocurrir lo que ya ocurriera en 1985 con aquel desastre que se llevó 25.000 personas por delante. Ahí tenemos imágenes de aquel momento, un recuerdo que ha venido a la memoria. Los visitantes, los testigos de esta tragedia dicen que hay que hacer caso a las autoridades, hay que irse, porque en cualquier momento un lahar como este, que es uno de los peligros volcánicos, ahí tenemos a Humayra, una de las niñas que no sobrevivieron, un peligro volcánico como el lahar puede llegar a esta zona. En este caso esto fue en Armadores, ahora lo que peligra es Tolima, que es otra de las regiones en esta zona. Ahí está la advertencia. Que llega el fin de semana. ¿Qué hacemos el fin de semana? ¿Cómo viene el tiempo? Pues el fin de semana podemos hacer varios planes. Mira, te cuento, porque podemos ir a la playa el domingo, pero el sábado igual nos tendremos que resguardar un poquito de este frente que tenemos aquí, que es poca cosa, ¿eh? Parece mucho, una borrasca que tenemos arriba y un frente que nos va a ir visitando durante las próximas horas, pero básicamente va a tocar en la isla de La Palma. En el resto poca cosa, alguna nube de evolución puede descargar, de hecho ya se ven incluso en el puntos interiores de Tenerife, alguna nube de evolución puede descargar alguito, pero poca cosa. Vamos a ver la previsión para que veas cómo se sitúa efectivamente esa borrasca. Mira, tenemos esa borrasca que es grande, es amplia, es fuerte, pero que no nos va a tocar prácticamente, y una cuña anticiclónica que viene por aquí en naranja y que nos protege a nosotros. El viento va a venir de componente norte en general, con humedad que llega desde el norte, pero que no va a traer demasiadas consecuencias. Vamos a ver la previsión de la lluvia para mañana. Ahí la tenemos. Básicamente lloverá de forma relativamente frecuente en la isla de La Palma. En el resto poca cosa, con nubes de evolución que irán generándose a lo largo del día. La previsión para el sábado, y ya lo avanzo rápido, va a ser con nubosidad, con temperaturas más suaves y con posibilidad de precipitaciones, no solo en el norte de La Palma, también en el sur, donde se generen esas nubes. Y para el domingo, cielo bastante más despejado, ahí ya sí podremos incluso visitar la playa con temperaturas bastante más suaves que las que tendremos el sábado. Así que tenemos para los 2 días. Oye, que va a llover incluso en el sur, ¿eh? Por esas nubes de evolución. Bueno, poquito. De forma intermitente. Ahí quedará. En todo caso, fin de semana, hay que aprovecharlo de una manera o de otra. Así que nos despedimos nosotros con ese deseo de un feliz fin de semana para todos ustedes y recordarles que volvemos el lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día.